llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Algo muy hermoso que dice este verso, y es que el evangelio de Dios. Algunos han querido decir que el evangelio es de los hombres, pero yo diría algo, es una parte de la verdad. ¿Por qué? Porque el evangelio, el primero que lo predicó fue un hombre, pero no fue cualquier hombre, fue Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios manifestado en carne, amén, según lo dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:16. Porque la misión de Jesucristo, ¿cuál fue? Traer la palabra de parte de Dios. Y por eso él, en sus inicios, la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, lo voy a leer aquí en San Mateo, y se darán cuenta de lo que el Señor dijo cuando comenzó esta predicación. En el capítulo número 4 y el verso 17 del Evangelio según San Mateo, mire lo que dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Cristo en su manifestación, trayendo ese mensaje, el reino de los cielos se ha manifestado. Pero ¿cómo era ese reino manifestado aquí en esta tierra? Dios mismo haciendo presencia ante el ser humano. Porque sabemos que la historia nos demarca que el hombre, el pecado, lo que lo hizo fue alejar de Dios, y entonces el hombre quedó destituido de Dios y caminando bajo el pecado. Y como el hombre quedó en esa condición, entonces Dios mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque así lo dice la Biblia, aleluya. Y como el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Él no envió a otro, sino que Él mismo vino, y entonces vino a traer esta palabra, y entonces Él la trajo. Y mire que en sus inicios Él dice que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero por qué en aquel tiempo se había acercado? ¿Por qué? Porque antes de Jesucristo se les había entendido de que Dios venía, pero algunos no le creyeron. Pero Jesucristo es Dios manifestado en carne. Entonces Él vino predicando ¿qué? El evangelio. Entonces Él vino con esta palabra: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay otro escritor, que es el escritor de Marcos, y mire que también, mire cómo presenta a Jesucristo en sus inicios. En el capítulo número 1 y el verso 16, mire lo que dice la palabra de Dios, verso 15, perdón. Dice, voy a leerlo desde el 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. O sea, el que dijo que el reino de los cielos se ha acercado, ahora dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Es decir, Dios a través de Jesucristo vino predicando el evangelio. Él fue el primero en que predicó el evangelio. Entonces el interesado en que el evangelio se predique a todo el mundo y a toda criatura fue Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Entonces él fue el primero que lo predicó, y entonces él duró aproximadamente, se cree que su ministerio arrancó desde los 30 años en adelante, y aproximadamente duró 3 años y medio anunciando su palabra. Y después que él lo anunció es que él da la orden de que vengamos y prediquemos nosotros. Pero mire, y sigo leyendo. Mire lo que decía Jesucristo cuando estaba manifestado en carne aquí en la tierra, allá por las calles de Jerusalén y en los lugares donde él pudo predicar. Mire lo que decía Jesucristo, él diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, que Jesucristo trajo un mensaje a nosotros, los seres humanos, y el mensaje ¿cuál era? Que hay que arrepentirse y hay que creer en el evangelio. Aquí queda respuesta para los que preguntan que por qué el evangelio, ¿cierto? Porque alguien pregunta: ajá, ¿y por qué tengo que ser salvo en el evangelio? Porque hay personas que preguntan eso. Ajá, y si le preguntan en un evangelio, con aleluya, ¿y qué hago yo para ser salvo? Reciba a Jesucristo, porque tú eres salvo es en Jesucristo. Y algunos se atreven hasta a decir: eso es puro invento de ustedes, no es invento mío. La Biblia dice que el que cree en Dios, el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y como la Biblia es la que lo dice, nosotros venimos a predicar lo que la Biblia dice. Aleluya, digamos gloria a Dios. Gloria a digamos Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces Jesucristo, el mensaje de Él en su tiempo era: arrepentíos
y creed en el evangelio. Ese fue el mensaje que Cristo trajo. Y entonces Él escogió a 12 hombres y a ellos los preparó y entonces a ellos los enseñó y ellos con Él comenzaron esta misión de anunciar su palabra. Pero lo más hermoso fue de esto: después que Él los preparó, ustedes conocen la historia, a Él le tocó el momento de partir, de morir en la cruz. Ustedes conocen esa historia. Y entonces, después que murió, dice la palabra de Dios, y resucitó aún a los 12 apóstoles. Miren lo que les digo. El mismo apóstol escribió de parte de Jesucristo en el capítulo número 16 y el verso 15 y el verso 16. El verso 15. Lo voy a leer desde el 14 para que lo veamos con mucha más antelación. Miren lo que dice. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Si nos damos cuenta, algunos de los hermanos, de los seguidores de Jesucristo, algunos cercanos a Él, no creían que Jesucristo había resucitado. Pero Jesucristo se les presentó a ellos y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Y entonces sí, estando los discípulos con Él, entonces Él le dio esta orden en el verso 15. Y miren lo que les dijo, mis amigos. Les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y dice el 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas palabras, cuando las dijo Jesucristo, después que resucitó, se las ordenó a los discípulos, a los apóstoles. Y como los apóstoles eran igual que nosotros, humanos, que tenemos que un día morirnos, ellos murieron. Y gracias a Dios que antes que ellos murieron, hubieron personas que recibieron el evangelio. Y el evangelio, como el Señor dijo, este evangelio se va a predicar en todo el mundo y a toda criatura. Y miren, mis amigos, Jerusalén sí es que está lejos de aquí, ¿verdad? Y estas palabras las dijo Cristo por allá. ¿Y qué nos llega a pensar esto? Que Cristo desde allá nos estaba apuntando a nosotros en este tiempo, especialmente ahora aquí en Colombia, y especialmente en este lugar hoy, en la vereda que de aquí de la sierrita, en esta finca, en esta parcela. El Señor nos estaba apuntándonos a nosotros y nos estaba diciendo: vayan por todo el mundo. ¿Por qué? Porque los apóstoles no iban a venir acá, porque ya murieron, eso hace un tiempo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que este grupo de hermanos, como líderes que somos, un día recibimos a Cristo. Amén. Por la gracia de Dios, hace 27 años recibí a Cristo. Y entonces Cristo me comisionó con este grupo de hermanos y nos ha dicho: prediquen el evangelio a todos los habitantes de la sierrita. Eso sí, díganle esto que está aquí: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué nos deja dicho esto? Que el evangelio es de Dios, ¿cierto? Amén. ¿Por qué? Porque la gente dice que es un invento de un norteamericano, porque como la historia de nuestra iglesia dice que el primero que vino a predicar el evangelio aquí a Colombia, casi bien, allá a Colombia, fue un hermano que vino allá del Canadá. El hermano Larsen trajo la palabra del evangelio de Jesucristo, lo trajo a la tierra. Entonces nos achacan algo. Vieron que fueron los estadounidenses los que trajeron el evangelio a Colombia. Pues ese hombre vino ungido por Dios a predicar el evangelio, pero el evangelio lo trajo fue Dios mismo a través de Jesucristo. Y Larsen no era el dueño del evangelio, ni el pastor que tenemos en el pueblo, ni nosotros. El evangelio es de Dios. Amén. Digamos amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y le voy a recordar el versículo del por qué yo lo digo a voz en cuello y con seguridad. El verso que leí dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces el Señor nos llamó a nosotros, mis hermanos, para el evangelio de ¿quién? De Dios. Y ahora nos ha enviado a este lugar, en esta casa, en esta tarde, a decirles, mis amigos, que ustedes necesitan el evangelio. ¿Para qué? ¿Para que sean evangélicos? No, Señor. ¿Para que digan que son aleluya? No, Señor. Les voy a decir para qué el Señor quiere que ustedes entreguen el evangelio. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Aquí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo número 1 y el verso 16, se va a dar cuenta por qué es necesario que el evangelio sea predicado, aleluya. Y por qué se predica y para qué se predica, aleluya. Y miren lo que dice el verso número 16, y esto lo escribió un hombre que no gustaba del evangelio. El apóstol Pablo, cuando anteriormente se llamaba Saulo de Tarso, cuando no le había sido revelado la palabra de Dios, ese que no gustaba del evangelio, ese que pensaba que el evangelio se lo habían inventado los hombres, Cristo un día le reveló su palabra y miren lo que escribió. Aleluya. Miren lo que dice el evangelio del libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Voy a hacer un pequeño énfasis aquí. Ese fue Pablo,
Pablo era un doctor. Como dijo alguien, no era cualquier hombre, era un doctor de la ley. Y él no gustaba el evangelio, pero cuando recibió la revelación de parte de Dios, miren ahora, un día se encontró con cierto personaje, con los de su sociedad, como decimos acá en el argot, con los de su calaña, con los de su roquita. ¿Qué le dijeron? Oye, Pablo, a ti no te da pena de ser evangélico, de hablar de esas palabras. Miren lo que dijo Pablo aquí. Oiga, no me avergüenzo del evangelio. ¿Saben por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice, al judío primeramente y también al griego. Oye, qué maravillosa palabra, ¿verdad? Amén. Pablo enseñándole, el evangelio es el gran poder de Dios para salvación. Por eso que Cristo dijo al principio, el reino de los cielos se ha acercado. Y le dijo a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el apóstol San Pablo, que fue el que nos trajo el evangelio a nosotros los gentiles, él nos dice a nosotros, porque en el evangelio, dice 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que ustedes y nosotros vivimos por la fe. ¿Pero cómo? A través del evangelio. Ustedes quieren salvación, entréguense a Jesucristo. Nosotros queremos salvación, estamos en el evangelio. Por eso recibimos el evangelio. Y por eso es que, como dice esa canción hermosa, el mundo necesita conocer a Dios, es para la salvación. ¿Y dónde encontramos la salvación? En el evangelio. Lo vale más lento, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que el evangelio no lo predicamos porque no tengamos nada que hacer, no, el evangelio lo predicamos porque Cristo nos dijo que lo predicamos y por eso estamos aquí con ustedes. Y gracias a Dios que nos han aceptado en esta tarde de que anunciemos su palabra. Y en esta tarde quiero dejarles este consejo y decirles, entreguen su vida a Jesucristo, y en esta tarde aquí estamos nosotros dispuestos para orar por ustedes, quien quiera recibir a Cristo, porque Cristo les ama y les quiere salvar. Cristo